compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la Palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Enciende una luz y déjala brillar. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra. Dios está en medio de su pueblo y lo sostendrá. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. Dice el Señor, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Buenas noches, amigos, ¿cómo les va con estas palabras que encontramos en el Salmo 46? Y como todos los martes, nos encontramos para compartir este espacio de mensaje y reflexión cristiana de nuestra Iglesia Evangélica Metodista en Venado Tuerto, por esta radio amiga, el 88.1 Radio Municipal. Este salmo, el Salmo 46, lo compartimos este domingo anterior, con motivo de la celebración del Domingo del Reinado de Cristo, último domingo de nuestro calendario litúrgico. Y como todos ya hemos recibido noticias y sabemos, a las puertas de una nueva Navidad. Este próximo domingo entonces comenzamos con el tiempo de Adviento, o sea, estamos dentro de las 4 semanas previas a la fiesta de la Navidad. Tiempo que los cristianos, entre tantas cosas, consideramos de reflexión y de perdón. Nuestras vías de comunicación para el programa son los teléfonos fijo, el número 40 88 87. Y en el día de hoy, por este programa, 3462 59 78 23. Por si no lo tienen, repito este número. 3462 59 78 23. En esta ocasión les estamos acompañando, si ustedes lo permiten, el pastor Delis Guichón, quien tuvo el comienzo del programa, y yo quien les hablo, el pastor jubilado Percy Wheeler. Escucharemos el primer tema musical de la Phoenix Jazz Band, Alta Sociedad.
Bueno, como anunció el pastor Deli, el tema de nuestro programa en esta noche, vamos a hablar un poco sobre el reino de Dios o el reinado de Cristo, que es la celebración que fue el domingo pasado. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo hablamos sobre el concepto bíblico de la historia y decíamos que la historia no es un círculo donde se van repitiendo los hechos, la historia se repite, esa frase tan remanida y común, sino que el concepto bíblico es un concepto lineal, que tiene un principio. Así empieza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces Dios comienza a ordenarla. Porque el Dios que se revela en la Escritura y que es el Dios que aceptamos nosotros como el Creador, es un Dios de orden, del orden. Y la Biblia proclama, más aún, es la historia auténtica del reinado de Dios, del gobierno de Dios en el mundo. Dios aparece como Rey del universo por el hecho mismo de la creación. Y ese concepto lineal nos llevaba de un principio hacia un final, hacia una meta que podemos encontrar justamente al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Poco antes de terminar todo el libro, dice así: dichosos, bienaventurados, felices, suertudos, diríamos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, aquel árbol que en el jardín del Edén quedó sin la presencia de Adán y Eva, porque los echaron del paraíso. Pero hay una vuelta, hay un retorno al árbol de la vida. Y dice, y poder entrar por las puertas de la ciudad. La ciudad es la Nueva Jerusalén. Son todas figuras, ¿no? Figuras apocalípticas, por supuesto. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Dichosos aquellos. Ese es el final de la historia. A eso apunta la historia, dividida en dos. La parte más antigua y la parte más nueva. Los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, que lo guardamos para conocer todo el proyecto de Dios, y el Nuevo Testamento, que es la revelación de Dios en Jesucristo, donde aprendemos a conocer ese Dios que ya se había mostrado en Israel como Rey, pero a la vez como Padre. Las relaciones de Yahvé, decimos comúnmente, de Dios, con el pueblo no eran las de el Creador y las criaturas, sino ahora son las relaciones de padre e hijos. Y Dios quiere empezar de nuevo, después de la creación, la caída, el gran pecado, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, todas esas historias que encontramos hasta el capítulo 11 del Génesis. Dios quiere empezar de nuevo, una nueva historia, una nueva vida, una nueva cosa. Por eso llama a Abraham el padre de la fe. Se llama el padre de la fe a Abraham porque es el primero que dejó todo, dejó su tierra, y se fue siguiendo las promesas de Dios. Y llegó a ser el padre de multitudes. Y tal es así que en el Nuevo Testamento Jesús habla de Abraham como el padre
el padre Abraham. El seno de Abraham es la figura de el encuentro con Dios, el Padre. Y ahí están los que han lavado sus vestiduras, se han presentado a las bodas del Cordero con vestidos de fiesta, no con los vestidos suyos. El pueblo de Israel viene a ser el anticipo, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Pero no se limita solamente a Israel. Ya en el Antiguo Testamento encontramos, sobre todo en el libro de los Salmos, encontramos que se habla de todas las naciones. El Salmo número 24, en las versiones católicas el 23, dice: del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Todo es del Señor, dice. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. Y después podemos saltar unos versículos y dice: el Señor, su Dios y Salvador, bendecirá al que tiene las manos limpias de todo pecado, al que no adora ídolos, ni hace juramentos falsos. Acá hay tantos que juran por Dios y la patria, ¿no? Esos no van a entrar al reino. El Señor, su Dios y Salvador, bendecirá a ese hombre y le hará justicia. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, es el Señor valiente en la batalla. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, para ser breve, ya se perfila el gobierno de Dios en el mundo. El proyecto de Dios es su gobierno en el mundo. Bien, estamos compartiendo nuestro programa habitual de todos los martes, hora 20, releyendo la palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto. Hablarnos, trayéndonos la prisa de lo nuevo y toda su humildad desde un establo. El mundo solidario está en nosotros, si somos testimonio y compromiso, si somos proveedores de justicia, del reino al que nos llama hacia un mundo solidario igual al fuego que irradia sensitivo su calor, un mundo solidario igual al aire, vayamos hacia un mundo solidario igual al fuego, un mundo solidario igual al aire. El mundo solidario está en los otros, si aceptan enfrentar junto al Maestro la lucha por la vida y no la muerte, y dejan que la paz borre sus vientos, si archivan el pasado con historia, seguro ha de nacer un mundo digno, entonces habrá vida en abundancia, sin prórrogas tardías, ahora mismo, vayamos hacia un mundo solidario
Este domingo que pasó, hablando sobre el texto de Lucas capítulo 23, donde este Rey nuestro Jesucristo es un Rey muy particular porque es proclamado Rey en un momento crucial de su vida, que es la muerte en la cruz, para mostrar la profundidad de su amor como fundamento de su reinado, para establecer un contraste, una diferencia entre cómo los hombres, los poderosos y los gobernantes de nuestro tiempo coinciden el reino o coinciden la manera en que hay que decidir y dirimir todas aquellas cuestiones que hacen a la vida toda de nuestros pueblos. Y en reflexión de ese texto bíblico, donde Jesús va dialogando con Pilato hasta que se decide la muerte de él en la cruz, en reflexión de ese texto quiero compartir una reflexión, oración de un pastor metodista que ora de la siguiente manera: Jesús, cuestionaste la religiosidad y la espiritualidad ejercida sin amor y te crucificaron. Ayúdanos a vivir y a anunciar una fe donde prime el amor hacia las personas. Jesús, cuestionaste la hiperlegalización de la fe y te crucificaron. Ayúdanos a superar miradas legalistas de tu palabra. Jesús, cuestionaste las categorías de pureza e impureza que arruinaban vidas y te crucificaron. Ayúdanos a desterrar de nuestros pensamientos y estructuras categorías humanas que estigmatizan personas. Jesús, cuestionaste los juicios moralizantes que deshumanizaban personas y te crucificaron. Ayúdanos a abstenernos de juzgar a las personas para que podamos acercarnos desde la empatía y desde la misericordia. Jesús, cuestionaste las trincheras de la letra que olvidaban el espíritu que la sustentaban y te crucificaron. Ayúdanos a buscar y a discernir tu espíritu en las Escrituras. Jesús, cuestionaste a las personas ricas que no podían deshacerse de los suyos solidariamente y te crucificaron. Ayúdanos a identificarnos con las personas empobrecidas, a buscar y criticar las causas de su pobreza, respondiendo a su vez con mesas extendidas. Jesús, cuestionaste el statu quo de los poderes económicos, políticos y religiosos, y te crucificaron. Ayúdanos a desarrollar miradas críticas sobre quienes ejercen poder y a que podamos proponer un orden distinto de las cosas. Y termina la oración diciendo: y si en todo esto fallamos, quedando lejos de la cruz y de tu llamado, acuérdate de nosotros y nosotras cuando vengas en tu reino. Amén. Esta oración de alguna manera nos desafía a vivir una fe en este Cristo amoroso, misericordioso, con una mirada humana sobre la vida toda como máximo milagro a compartir cotidianamente. Así que es nuestra oración que este Jesús de amor y de misericordia reine en sus vidas y en sus corazones para que podamos seguir caminando juntos. Dios es amor, te digo y me pregunto, ¿cómo puedo explicarte lo que siento? Hace de cuenta que hablo de un amigo con el que nos bancamos mucho juntos. Te digo amigo y pienso en tantas cosas, grandes momentos, amargos desencuentros. Amigo Dios, así es como lo siento, quitando espinas sin
cotidiano misterio al descubierto. Te digo más, si Dios no nos quisiera, ¿con quién fue que aprendimos a querernos? ¿Cómo sabemos que de amor lloramos y sonreímos si el amor espera? Si Dios no fuera amor, Él no iba a contarnos que tiene un hijo que es como nuestro hermano, siempre dispuesto a darnos una mano cuando la vida deja de alegrarnos. Amigo Dios, amor a cielo abierto, infinito, plural y planetario, es uno más en la plaza del barrio, cotidiano misterio al descubierto. Hemos escuchado Amigo Dios, compuesto, letra y música de Pablo Sosa, el profesor Pablo Sosa, cantado por Rubén Ash. Son los intérpretes de esta música que hemos escuchado recién. Veníamos hablando sobre el reinado de Dios, sobre todo desde una primera vista en el Antiguo Testamento, con ese Dios que lo llama a Abraham para formar un nuevo pueblo, pero no lo llama solamente para ser el que forma o da inicio al pueblo de Israel, sino para que sea bendición para todas las naciones. Interesante que Abraham, en su camino, yendo delante de Dios y siendo verdaderamente un hombre, un ser humano en plenitud, tiene la misión de ser aquel que de su simiente se alcanzaría todas las naciones. Es decir, que el reino de Dios en el Antiguo Testamento no significa otra cosa que el reinado de Dios en el ser humano perdido por el pecado, perdido por la maldad, perdido por esas cosas que leíamos recién que no podrán llegar al árbol de la vida. De ese Abraham iba a salir el Mesías, el Cristo. Y el profeta Isaías tiene varios cantos sobre el accionar de Cristo, sobre el Mesías. Se llaman, para los que en los estudios bíblicos se llaman los cánticos del siervo del Señor. Y uno de esos cánticos, el primero tal vez, Isaías 42, dice que aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Y Dios el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: yo el Señor te llamé y te tomé por la mano para que me seas instrumento de salvación. Yo te formé porque quiero que seas
señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Ese es el primer cántico del siervo. Y voy a leer dos versículos del segundo cántico del siervo del Señor, Isaías 49, capítulo 49. Dice: he recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él, dice así: no basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Así es como vemos, ya desde el Antiguo Testamento, los profetas cantaban, porque tomamos solamente, por razones de tiempo, etcétera, solamente Isaías, pero los profetas cantan a ese siervo de Dios que va a traer verdaderamente la justicia, el Mesías, que no va a ser otra cosa que Dios mismo, tomando forma humana, el Verbo hecho carne, nacido de María. Si pasamos del Antiguo Testamento y venimos al Nuevo Testamento, vemos que es una continuación perfecta. Las genealogías que encontramos de Jesús, el Cristo, el Mesías, tanto en Mateo como en Lucas, la de Lucas llega hasta Adán, la de Mateo llega hasta Abraham. Mateo escribe para los judíos, con llegar hasta Abraham era suficiente. Lucas es más universalista y trata de llegar hasta el principio de los tiempos. Esas genealogías presentan a Jesús como la promesa, o la persona en quien convergen todas las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento cristaliza en Jesucristo, en Jesús el Mesías. Y Jesús, al presentarse como el Hijo del hombre, se aplica a la concepción mesiánica genuina del Antiguo Testamento, la del Mesías paciente, del siervo del Señor que leíamos en Isaías y que también leíamos en el Salmo 24. La expresión reino de Dios o reino de los cielos en el Nuevo Testamento se repite 133 veces. Y todos los lugares en que aparece pueden reducirse a dos grandes grupos de textos. Los textos que hablan del reino de Dios en sus miembros y los textos que hablan de la consumación de ese reino. Y nos preguntamos, ¿y cuáles son las condiciones para entrar en ese reino? Bueno, un poco las anticipamos cuando leíamos el Apocalipsis. ¿Quiénes son los que podrán participar ahí nuevamente del paraíso? Pero hay algunas cosas que queremos destacar. Los miembros de las condiciones para entrar al reino son, en primer lugar, la humildad y la docilidad. Hemos dicho que la humildad significa, ya desde su etimología, que viene de humus, de la tierra, el encorvarse, el doblarse delante de la magnificencia de Dios, o ante el prójimo, al que yo tengo que perdonar y recibir de él tal vez el perdón. Y para eso hay que humillarse, hay que encorvarse. Y la causa por la cual los judíos se oponían al reino y mataron a Cristo y le pusieron el cartel
lo puso Pilato, pero Pilato ya había escrito, este es el rey de los judíos, y ellos los judíos decían, no, él dice que es, no, ya está escrito, lo que es escrito está, dijo Pilato. Estos judíos que se oponían al reino era por soberbia y altanería. Ellos creían que por ser discípulos de Moisés, herederos de Abraham, ya bastaba, y ya estaba listo todo el problema. Es como muchos de nosotros que decimos, somos cristianos, somos de familia cristiana. Sí, de esos cristianos que hay tantos que ni van a la iglesia pero son cristianos, porque no creen en los pastores, ni en los curas, ni nada. ¿Qué clase de cristianos, no? Así eran aquellos judíos que llevaron a Jesús a la cruz. Por eso Jesús dice, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ya en el Sermón del Monte había dicho, bienaventurados los humildes, los mansos, los afligidos, los postergados, los perseguidos, los pacifistas, porque de ellos es el reino de los cielos. Allí encontramos las condiciones para entrar en ese reino de Dios. Pero si hablamos de humildad y docilidad delante de Dios, tenemos que hablar también de una abnegación y de una perseverante fortaleza, porque el reino de Dios nace y se desarrolla en oposición y lucha contra el reino, mejor dicho, contra los reinos y los poderes de este mundo. Porque este mundo tiene proyectos de muerte, que es lo que está sucediendo a todo nuestro alrededor, proyectos de muerte. Por eso los afiliados al reino de Dios han de estar dispuestos a renunciarse a sí mismos y a todas las cosas, y así humanamente imposible será que un rico entre en el reino si no renuncia a tantas cosas que son extras. Así, en la explicación de la parábola del sembrador, nos expuso el Maestro divinamente estas condiciones. Algunos serán tierra fértil, pero otros son como la piedra, que no hay caso, no crece nada. Una tercera condición es el amor a Dios y el amor al prójimo. Una vez un escriba le pregunta a Jesús cuáles son los principales mandamientos. Jesús le dice, ¿y tú qué lees? ¿Qué has leído? ¿Qué sabes de eso? Y amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Has dicho muy bien, no estás lejos del reino. Estaba cerca del reino, faltaba dar el paso final. Porque amar a mucha gente ama, pero aceptar a Jesucristo como el Señor de la vida le faltaba. Seguir a Jesús. Y la oposición al reino proviene también del olvido del mandamiento del amor al prójimo. Y el Señor lo dejó hermosamente explicado en algunas de las más bellas parábolas del Nuevo Testamento, la famosa parábola del buen samaritano, aquel que deja todo para auxiliar al caído, o la parábola del hijo pródigo, que recapacita y quiere regresar a la casa de su padre, aunque vuelva como un peón. O la otra parábola del fariseo y el publicano, aquel que tenía una religiosidad muy lustrosa y un pobre publicano pecador, pero arrepentido. Ese estaba más cerca del reino y entra al reino antes que el otro. Por eso Jesús, una vez que se enoja con esta gente que se hace la religiosa, les dice que los publicanos y las prostitutas van delante de los fariseos y de los escribas hacia el camino del reino. Los pecadores arrepentidos y no los religiosos de una religiosidad falsa, de una piedad falsa. Bien, estamos entonces en el programa Releyendo la Palabra de nuestra Iglesia Evangélica Metodista en Venado Tuerto.
Recuerden que este programa lo tenemos todos los martes de 20 a 21 horas por esta radio amiga, FM 88.1 Radio Municipal, y que siempre le dejamos la invitación a concurrir a nuestra iglesia los domingos a las 10 de la mañana, a nuestra reunión central, donde la palabra de Dios es compartida para bendición de su vida. Compartimos la oración, compartimos la mesa del Señor para pedir a Dios la bendición. Y nuestro templo, como siempre, está ubicado en la tradicional esquina de la calle Belgrano y Marconi. Allí los esperamos para que en el encuentro podamos compartir la presencia de nuestro Padre Dios con nosotros. Nosotros tenemos que apuntar arriba y un poco más alto. Somos la gente del futuro, queremos algo de paz y manso y tranquilo le vamos a pedir todos a Dios, ¿ok? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios fuerte que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bien, antes de cerrar con la reflexión de hoy de parte del pastor Percy Wheeler, quiero invitarlos a un taller
que tenemos este sábado, 30 de noviembre, en nuestro salón comunitario, en la calle Belgrano y Marconi, Iglesia Metodista, mirándonos y mirando a Cristo. El taller se trata de mi identidad con Cristo, una mirada en mis relaciones a través de las emociones. El taller lo va a dar Nora Viacaba, que es una psicóloga organizacional, coach, que viene desde Capital Federal a compartir esta actividad con nosotros. Entonces, este sábado 30, el primer bloque va a ser de 9 de la mañana a 13 horas. Vamos a hacer un corte allí para almorzar. Va a haber un ofrecimiento de almuerzo organizado por nuestros jóvenes para aquellos que asistan al taller. Y el segundo bloque va a ser de 14:30 a 17:30 horas. Los asistentes deben llevar papel y lápiz. No se olviden de esta nota, y también si vamos a tener Biblias allí en la iglesia para prestar, pero si quieren llevar Biblias está bien, ¿verdad? Los teléfonos para anotarse en el taller son 421-904 y el taller tiene un costo de 130 pesos. Menores de 30 años no pagan, o sea que los jóvenes son privilegiados en este taller. Entonces es un taller sobre mirándonos y mirando a Cristo, es el tema. Una mirada a mis relaciones a través de las emociones. Este sábado, a partir de las 9 de la mañana, en nuestra iglesia. Bueno, quiero cerrar los pensamientos sobre el reino de Dios, pensando en el reino de Dios y la iglesia. El reino fue el tema de la predicación apostólica. En el libro de Hechos encontramos que los apóstoles predicaban sobre el reino. Porque es lo mismo que predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. Pues Jesucristo, con su muerte y su resurrección, se ha hecho el Señor, y es la fe en su nombre la que recibe el perdón de los pecados y consigue la entrada en el reino de Dios. Pablo designa con frecuencia al reino como la herencia prometida al creyente en sus cartas a los Corintios, los Gálatas, los Colosenses. Y toda la ética cristiana se fundamenta en la perspectiva de la venida del reino y la aparición de Jesucristo y su reinado. La Iglesia, pues, sometida al reinado de Jesucristo, confiesa y proclama su realeza, pero no es el reino, no constituye el reino de Dios como muchas veces se ha dicho. La misión de la Iglesia hasta el final consiste en anunciar el reino que viene. Oramos, venga tu reino, como la última esperanza, la esperanza del mundo. Y porque Jesucristo actúa y ejerce su poder sobre la Iglesia por medio del Espíritu Santo, tiene el poder ahora en este mundo para mostrar los signos de un mundo nuevo. La Iglesia tiene que dar señales de ese mundo nuevo que viene. El reinado actual de Jesucristo solo se conoce por la fe, esperando el día en que Él devolverá a Dios su Padre el reino, después de haber destruido al último enemigo. ¿Cuál es? La muerte, dice Pablo en la carta primera a los Corintios. El postrer enemigo destruido será la muerte. Y ya la destruyó como un anticipo con su propia resurrección. Hasta ese día la Iglesia no tiene más poder que el de la oración, esa oración que ya está en la Iglesia primitiva, Maranata, ven Señor Jesús. Y esto hasta que resuene la voz del Apocalipsis proclamando, ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el reinado de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Así cierra el Apocalipsis
esta historia, principio y fin de los tiempos. Muchas gracias por su atención, si es que ha seguido hasta acá. Muy bien, muchas gracias, Pastor Percy. Estamos compartiendo entonces nuestro programa habitual de todos los martes, releyendo la palabra en nuestra Iglesia Evangélica Metodista. Recuerden que todos los domingos a las 10 de la mañana nos encontramos para nuestra reunión central, pero también tenemos otros momentos de encuentro, como el Perchero Solidario, que lo realizamos los jueves de las 6 de la tarde en adelante, 18 horas en adelante, ahora que está la temperatura ya más elevada, hemos cambiado un poquito el horario, en la vereda de nuestro templo, ¿verdad? En la calle Belgrano y Marconi. Con los niños también hemos corrido un poquito el horario, los sábados 17:30, nos encontramos allí, estamos preparando con los niños la celebración navideña. Los jóvenes nos encontramos a partir de las 19:30 horas. Y recuerden entonces que este sábado tenemos a partir de las 9 de la mañana el taller sobre emociones. Aparte de este encuentro radial que tenemos los martes 20 horas, también los domingos por LT29 tenemos 7:30 de la mañana un breve momento de reflexión para comenzar la jornada dominical. Este domingo me toca a mí. Sí, este domingo va a estar a cargo el Pastor Percy esa reflexión. Si solo te falta mucho para llegar a ser cristiano. Es una reflexión de nuestro obispo emérito, el pastor Frankie de Nully Brown. Soy Juan Carlos Arabia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la senda del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es mi mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto, el canto de
entonces, hermanos y amigos, nos estamos despidiendo con este tema de los chalchaleros, gracias a la vida. Y uno de los contenidos en el tema que bien explayó el pastor Percy, del reino de Dios, es la libertad. Y allí Pablo, en su carta a los Gálatas, les exhorta: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por tanto, manténganse ustedes firmes en esta libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo nos exhorta a permanecer firmes en la libertad y a desterrar de nuestra vida aquellas cosas que nos llevan hacia la esclavitud, hacia no ser nosotros mismos hijos de Dios como Dios quiere que seamos. Gracias, pastor Percy, por su reflexión. Nos encontramos entonces el próximo martes. Así será. Y ahí cuando habla de esclavitud se refiere a la esclavitud de la ley. De la ley, sí, sí. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos con el programa que viene ya con la emisión de nuestra radio amiga y nos encontramos el próximo martes. Te recuerdo, sos aquella que podía comprenderlo. ¿Qué importa que no nos queramos? Vos podrías comprenderlo. Amiga, ¿dónde andarás? ¿Qué mares navegarás? Pronto te cruzaré y te habré de ver. Viviendo me encontrarás. Viviendo escucharás que el mundo fue y será una maravilla, ya lo sé. Puede ser que sea mi voz vuelta de una pesadilla que se fue. Amiga, ¿dónde andarás? ¿Qué más